¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al desarrollo de nuestro curso Aplicación de las 5S en procesos industriales. Algo que debo resaltar ya para entrar en materia de lo que es la cuarta S, la fijación de los estándares. Vale la pena resaltar lo eficiente que es hacerlo de manera sistemática. Es decir, ahora va a entrar en vigor algo que hicimos en la sesión donde hablamos del impacto de la clasificación ahorita en la cuarta S, es decir, que todo guarda una estrecha relación y nada se ha hecho por sentado. La idea que tuvimos al diseñar este curso fue justamente que los estudiantes tuvieran una guía práctica de aplicación, es decir, cada una de las S con sus protocolos genéricos y se vieran cómo cada una de las S guarda relación absoluta con la siguiente, es decir, conservan la atenuación. Bien, entonces, en esta descripción del caso, tenemos que resaltar que ya hemos detectado las fuentes de contaminación y va a entrar en vigor bastante este tema de la clasificación que hemos hecho, porque ahora bien, ya he clasificado, ya he ordenado, ya detecté las fuentes de contaminación, ya propuse mis rutinas de limpieza, ahora lo tengo que hacer un estándar. Pero ¿cuál es la herramienta para tener un estándar de limpieza, sobre todo en un sector manufacturero? Es justamente lo que vamos a estar analizando. Bien, en los protocolos genéricos, lo primero que ya debemos haber pasado es la clasificación, ordenar, detectar fuentes de contaminación y entran en vigor los nuevos aspectos: sistema integrado para el control de residuos, el checklist de actividades para aplicar este sistema integrado de control de residuos, la fijación de los estándares, es decir, cada cuánto se va a hacer las limpiezas y todo eso, y el seguimiento con indicadores, ¿ok? Entonces, para hablar un poco acerca de un sistema integrado para el control de los residuos, hay algo muy sencillo que normalmente vemos en el desarrollo de algunas urbanizaciones, algunos urbanismos, e incluso en empresas. De hecho, es un alto valor agregado para las empresas porque pueden disponer perfectamente de elementos que iban a botar, de elementos que iban a atender al vertedero y pueden obtener beneficios económicos que no están contemplados en el project management de nada de la alta planificación de la gerencia, sino que puede ser una herramienta de alto valor agregado. De hecho, proponerla es una propuesta súper validera a la hora de buscar apoyos en materia ambiental, tanto a nivel empresarial como a nivel urbanístico. Es una gran propuesta. Bien, como les dije al inicio de la clase, entra en vigor bastante la clasificación que hemos hecho. ¿Por qué? Porque estos son los elementos que debo eliminar. Pero ¿cómo los debo eliminar? Los voy a botar al vertedero, es decir, meto en una compactadora, pongo el vidrio con el plástico, con los desechos orgánicos. No, ya existe una norma que es el control integrado de residuos, que clasifica por colores la disposición de cada uno de los residuos. El color azul, que podemos ver acá, es para los papeles y los cartones. El color verde es para los vidrios. El color amarillo es para los plásticos y el color gris es para las latas y las chatarras. ¿Ok? Esto está normalizado bajo ISO 14001 y algunas normas locales. Por ejemplo, acá en Venezuela es la norma Covenin para desechos urbanos, pero en general los colores no cambian en Latinoamérica, América del Norte y Europa. Es una norma internacional. Es decir, que cuando yo voy a botar mis desechos, mis residuos en España, perfectamente voy a tener la misma relación. Es decir, el vidrio se va a poner el contenedor azul tanto en Venezuela como en México, como en Inglaterra, como en Francia. Es decir, es un estándar fijado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué entran en vigor los elementos que debo eliminar? Que forman parte del 90.85%. ¿Por qué entran en vigor? Porque, ok, ya los he clasificado. ¿Qué voy a hacer con ellos? Los voy a separar a través de este control de residuos. Fíjense que las cajas de cartón vacías B+, las cajas de cartón vacía tipo A y las cajas de cartón vacías tipo C van en el contenedor azul. Por eso están coloreadas con este tipo de color azul. El contenedor de maderas y las paletas malas están coloreadas con color rojo. Generalmente las maderas, como es un desecho orgánico, se pone en un contenedor de color rojo. No está contemplado, pero bueno, ya queda a juicio del que está implementando el proyecto. Los envases de vidrio, donde venden algunos componentes químicos, viene también en
el contenedor de color verde, y el contenedor amarillo, que es el de plástico, va a tener los contenedores de plástico, envase de plástico, emboplast, mangueras rotas, todo lo que sea plástico va a ir en este contenedor. Es decir, que uno de los valores que yo tengo que regir y fijar como un estándar es la clasificación de estos elementos que yo he dispuesto para eliminar. Es decir, que no me van a poner en toda la zona de residuos todos juntos. ¿Por qué? Porque no estoy aportando ningún valor. ¿Por qué? Porque se tienen formas distintas de reciclar. La idea de proponer esta alternativa es, por supuesto, generar un alto valor agregado a la empresa por un elemento que íbamos a votar y todos juntos. Es decir, hay empresas dedicadas al reciclaje de cartón, dedicadas al reciclaje de vidrio, dedicadas al reciclaje de plástico y dedicadas al reciclaje de latas y chatarras y productos metálicos. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero que yo debo hacer la relación de mi sistema integrado de control de residuos. Ahora bien, yo voy a fijar mis estándares a través de un checklist. ¿Cómo yo voy a fijar ese estándar del control de residuos? A través de unas simples tareas. El número de la tarea, las tareas que voy a requerir y las herramientas para desarrollar dicha tarea. Bien, entonces la primera tarea es ubicar los contenedores. Entonces, fíjense esta herramienta para desarrollar la tarea, ubicar los contenedores en las fuentes de contaminación. Entra en bastante vigor una etapa que ya hemos cumplido al llegar a la estandarización. Es decir, no voy a ubicar los contenedores sin una idea concreta. Si ya he detectado la fuente de contaminación, los contenedores tienen que ser ubicados en dicha fuente de contaminación. La segunda tarea son limpiezas diarias, utilizar las rutinas de limpieza propuestas en la tercera S, que también ya lo hemos hecho. La tercera tarea, planificar la recolección cada 15 días de los residuos, cada 15 días, cada 10 días, va a depender de la frecuencia también cuando venga el aseo urbano, eso ya entra en vigor, pero lo normal es 15 días para no tener altos volúmenes de residuos. Usar una carta GAN para el control de la planificación, monitorear la disposición de los residuos, mantener control sobre los elementos que deben de ser eliminados con índices de comparación. Si los elementos que deben de ser eliminados y clasificados a través del control de residuos siempre se tienen que mantener en el 90 o más por ciento, es decir, que si voy a tener elementos que no deben ser eliminados en un 60%, algo está pasando con la reubicación y todos los elementos de disposición. Pero yo quiero garantizar que de ese 90% de elementos que yo voy a eliminar, pueda separarlos y obtener, por supuesto, un ingreso extra por esa tarea que estoy aplicando. Ok, ahora bien, las tareas que voy a aplicar. Tarea número 1, que es ubicar los contenedores. En el proceso donde lo voy a ubicar, selección de insumos, elaboración, envasado y etiquetado. Y el número de contenedores responde a 5 porque voy a tener el de madera o desechos orgánicos, ¿ok? Voy a tener cartón, vidrio, plástico, chatarras y metales y uno para desechos orgánicos. La segunda, utilizar las limpiezas diarias propuestas en la tercera S. ¿Y dónde las voy a utilizar? O sea, recoger las cajas vacías, recoger los materiales de empaque y barrer cada una de las áreas donde se encuentre localizada la fuente de contaminación. Es decir, hacer cumplir la rutina de limpieza propuesta en la tercera S. Ahora bien, vamos a hablar de la fijación de los estándares de limpieza. Hablamos en un principio que era cada 15 días. Ahora bien, nosotros tenemos que hacer un uso óptimo de los recursos y nos pareció interesante proponer este diagrama GAN por cada uno de los días, es decir, selección de insumos, le dimos un color, elaboración, le dimos otro color, envasado, un color y etiquetado, ¿ok? Recolección de insumos en el área de insumos, recolección en los insumos en el área de elaboración, recolección de los residuos en el área de envasado y la rutina de limpieza establecida, ¿ok? Entonces, suponiendo que el 1 de abril del 2022 vamos a recoger los insumos o los desechos generados en el área de insumos, la siguiente limpieza o la siguiente recolección tiene que ser el día 15 de abril, haciendo cumplir lo que hemos propuesto en nuestra fijación de los estándares. Para el día 2 voy a recoger lo que son los insumos, los desechos en el área de elaboración, posteriormente en el día 16. Entonces, justamente lo que queremos hacer es enfatizar todos estos elementos, ¿ok? Todos los departamentos van a tener distintos días
de recolección para no acumular, ¿ok? Porque hay distintas empresas que hacen esta recolección. Ya va también a depender mucho del país donde lo estemos desarrollando. Pero básicamente esto va a ser un estándar, ¿ok? Entonces, la idea de esto es el impacto de la aplicación de la primera vez, ya sabemos que lo que voy a transferir es un 1.41% y este señor que está aquí, que es el impacto que voy a eliminar de mi almacén de insumos, ¿ok? De mi piso de producción, yo lo quiero disponer a través del control de residuos. Entonces, yo quiero que ese valor se lleve a el 90%. Al 98%, es decir, que pueda eliminarlo todo, el 98% de mis elementos en el almacén de insumos y que pueda acoplarlos a mi control de residuos, ¿ok? Entonces esto básicamente es una plantilla para que me dé esa relevancia en el tiempo, ¿ok? Entonces puedo ver aquí si hay un impacto de cumplimiento, el valor de cumplimiento en cada uno de los días que estoy aplicando y el valor meta, cómo se está relacionando entre ellos, ¿ok? Entonces, esto básicamente para darle cumplimiento o seguimiento a lo que he establecido como elementos para ser eliminados de mi cuello de botella, que es el almacén de insumos, ¿ok? Entonces, importante que esto básicamente lo que va a hacer es una guía para determinar si en algún momento esto pasa a ser el 85%, tengo que revisar cómo están los elementos que debo inspeccionar, los elementos que debo reubicar, porque quiere decir que algo alteró el flujo de trabajo que debo inspeccionar, es decir, me llegó una materia prima de empaque. Entonces, X cantidad no cumplió con los estándares de calidad, deben ser inspeccionados para ver si se van a devolver, si se van a utilizar, si están generando alto desperdicio. Entonces, reubicar no me va a representar un 3%, sino que inspeccionar, perdón, no me va a representar un 4,23%, sino que me va a representar hasta un 10%, porque se creó una actividad o pasó alguna eventualidad que perturbó el resultado que yo quiero obtener, que es 1% transferir, 1% inspeccionar y 98% eliminar a través de el control de residuos. ¿Ok? Una vez que yo ya he clasificado, he ordenado, he detectado mis fuentes de contaminación, he propuesto mis rutinas de limpieza, ahora hago un consolidado con la fijación del estándar. La fijación del estándar va a ser esto que está aquí, proponer el control integrado de residuos, utilizar las rutinas de limpieza establecidas por la tercera S y utilizar un diagrama GAN para darle seguimiento a la planificación para cuando se tengan que retirar cada uno de mis residuos en cada área. Entonces, ya para este punto, tengo bastante adelantado el proyecto de aplicación de la 5S. Ahora viene lo más interesante, que es la quinta S, la cultura y la creación de auditorías, porque si nosotros no auditamos nuestro proceso internamente, generalmente puede tender a un incumplimiento. Entonces, esto ha sido todo por esta clase. Nos vemos en el desarrollo de la quinta S.